Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a empezar la clase del código QR. Bien, primero para saber realmente dónde viene el código QR, vamos a ver una pequeña, vamos a ir a la historia para ver de dónde nace, ¿no? Este famoso código QR que ahora es utilizado pues por todo el mundo. Bien, dice que fue creado en el año 1994 por una subsidiaria de Toyota, o sea, una empresa que brindaba servicios a la empresa Toyota en Japón, llamada Denso Wabe. Ellos, con el fin de poder, digamos, asegurar un buen seguimiento de sus productos a la empresa, comenzaron a idear qué hacer para poder saber qué tipo de lote fabricado en qué tiempo, ¿no? Y qué tipo de características contenía sus autopartes, es que crean este código QR, ¿no? Con el fin de poder saber exactamente a qué tipo de categoría, qué tipo de producción, qué tipo de lote, ¿no? Era esa autoparte que tenía algún problema, digamos, en la empresa Toyota. Entonces, con el fin de poder hacer un mejor seguimiento para poder, digamos, tener toda una asistencia progresiva, ¿no? Y generalizar, digamos, toda la producción, ¿no? Entonces, este código QR nace así, ¿no? Por una necesidad, ¿no? De querer mejorar eficientemente los procesos de su sistema de producción de esta empresa. Pero este potencial ha ido creciendo, ¿no? A tal punto que ahora ha pasado a formar parte del consumidor, de nosotros. Significa de que eh, inicialmente eran las empresas las que estaban interesadas en poder hacer un seguimiento de sus productos y utilizaban este código QR para hacer un seguimiento. Poco a poco ha ido generalizando y ahora el público consumidor empieza a usarlo. O sea, nosotros empezamos a usar este código QR para poder, digamos, enviar información, texto, páginas, correos, imágenes, etcétera, etcétera. Significa de que la cantidad de información que se mueve a través de estos códigos es tal que las empresas y las compañías han empezado a querer construir base de datos, ¿no? Información, digamos, para poder analizarla sistemáticamente, para mejorar el comportamiento del mercado, de los usuarios, de los consumidores, y de esta manera revisar sus estrategias comerciales, ¿no? Mejorar la marca, la presencia, con el fin de poder capturar al cliente, ¿no? Y de esta manera incrementar sus volúmenes. Significa que no solamente las empresas han empezado a usar este código QR, sino también las personas o los consumidores nosotros para interactuar entre nosotros con información. Bien, entonces, digamos, esa es la importancia que tiene el código QR. Ahora vamos a ver algunos aspectos, digamos, de este código. Vamos a ver primeramente qué es el código QR, realmente, digamos, como concepto, ¿no? Y vamos a poder definir, dice que el código QR, o sea, uno de sus características importantes es el almacenamiento. Es un código que almacena información en barras bidimensional, o sea, en 2D. Significa que es una matriz de puntos que va almacenando información alfanumérica, ¿no? Digamos, en el plano, ¿no? Eh, Puede almacenar un determinado tipo de información, ¿no? O sea, digamos, el QR es capaz ahora de poder utilizar mucha información, diversa información, con el fin de poder convertirla en un código y poder enviarla más fácilmente. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de este uso. Por ejemplo, podemos usar el código QR para poder enviar, digamos, alguna página especial que nosotros creamos que debemos enviar, ¿no? Podemos utilizarla para poder enviar URLs, ¿no? A través del código QR. También podemos usar a través de los mensajes de texto que tenemos, ¿no? Convertimos el mensaje en un código QR y lo enviamos. También su uso está a través de los correos electrónicos que tenemos todos, ¿no? El email, el hotmail, ¿no? A través de ellos podemos también convertir nuestra información o nuestro correo que vamos a enviar, ¿no? En un código antes de enviarlo, ¿no? Y enviar el código mismo a través del correo. Bueno, también se usa como texto, ¿no? Digamos, algún trabajo que ustedes han desarrollado, ¿no? Textual, pueden ustedes convertirlo en código QR y enviarlo. También podemos convertir imágenes en código QR, ¿no? Con el fin de poder, digamos, enviarlo fácilmente a través de este tipo de información alfanumérica, utilizando el código, ¿no? De una manera, digamos, más rápida. Entonces, bien, actualmente, digamos, el código QR utiliza, o sea, usa un tipo de información, ¿no? Almacena y las envía, pues, ¿no? Entonces esto ha sido posible gracias pues a la demanda y al crecimiento de los teléfonos inteligentes,
¿no? O los más conocidos smartphones, que son capaces de poder leer códigos QR, ¿no? Y que están actualmente muy de moda. Bien, entonces, a continuación vamos a ver algunos aspectos más, que es su composición y estructura del código QR. En primer lugar, eh, el código QR está compuesto de una matriz, ¿no? Por módulos de colores contrastados. Normalmente son, o habitualmente son el blanco y el negro, aunque ya es posible también su personalización en colores, ¿no? Siempre que haya un contraste entre los colores, ¿no? Un negro con un amarillo, o no puede ser un amarillo con un rosado, ¿no? Porque no había contraste. Entonces el código QR, recuerden que tiene que haber un contraste entre los colores con el fin de que estos puedan, pues, trabajar bien sin ningún problema. Aunque la composición del módulo puede ir desde matrices del 21 por 21, ¿no? Hasta 117. En este caso tenemos dos muestras de una matriz de 29 por 29, ¿no? O 37 por 37, ¿no? Todo esto depende según la capacidad o la cantidad de información que se necesite codificar, ¿no? Si yo quiero enviar, digamos, toda una especificación técnica de un producto, necesito, pues, utilizar una matriz más grande porque voy a almacenar más información. Ahora también depende de qué tipo de información voy a almacenar, ¿no? Puede ser alfanumérica, numérica, binaria. Significa que todo depende, digamos, de la información, de la cantidad de información y del tamaño de la matriz, ¿no? Que usted quiere enviar. Bien, entonces necesitamos, digamos, utilizar una matriz de acuerdo a las necesidades que nosotros deseamos. O sea, lo más habitual es que se utilizan para folletos, carteles, cajas, pueden ser de 25-25 a 29-29, ¿no? Entonces, son medidas, digamos, que ya se ha establecido. Bien, entonces ya hemos visto lo que es la composición y estructura del código QR. Ahora vamos a ver las partes del código QR. Bien, el código QR contiene 5 partes importantes que son las que van a determinar, digamos, sus características, ¿no? Para que pueda ser usada, digamos, en forma eficiente, ¿no? Entonces, depende, digamos, también de la aplicación que construye el código QR, su capacidad, digamos, de poder definir estas 5 partes para que puedan, digamos, haya menos errores en la captura de estos códigos QR, ¿no? Bien, entonces, aquí tenemos, digamos, la imagen y vamos a empezar a ver las partes. La primera parte es los símbolos de posición. Ustedes han visto en color celeste estos 3 cuadrados de símbolos de posición, ¿no? Que están ubicados en las esquinas, ¿no? Aquí no contiene información pero en sí mismo, pero sirven para que el lector detecte el código QR. Significa que a la hora que se enfoca, lo primero que va a hacer el lector, usando la aplicación, va a ubicar estos 3 puntos, que pues se llama símbolo de posición. ¿Ya? Esa es su función de esta parte del código QR. Bien, tenemos también el símbolo de alineamiento, o también se le llama patrón de alineación. Aquí este se utiliza mayormente para poder detectar la posición, ¿no? Cuando se ha producido un desplazamiento del módulo debido a una distorsión. Entonces, digamos, eh, cuando hay una pequeña distorsión por el ángulo, digamos, que se quiera tomar este código QR, entonces este símbolo del elemento va a decirle a la aplicación, ¿no? Cuál es el punto exacto donde tiene que alinear, hacer la alineación para poder capturar, digamos, de forma correcta toda la información que se encuentra en el código QR. Bien, entonces vamos a ver la tercera, que es el margen, la versión de QR. Bueno, es muy importante porque para poder, digamos, para una correcta lectura del código QR, significa que la versión del margen lo que va a permitir es, como decir, la nitidez, ¿no? La claridad, ¿no? Digamos, de las marcas para poder, digamos, hacer una correcta lectura. Entonces, estas marcas, como son, digamos, van a ser leídas, se necesita, pues, que sean más gruesas, ¿no? O sea, el grosor y la nitidez que componen, digamos, esta parte tienen que ser de un grosor mínimo de 4 módulos. Significa que son más resaltantes, ¿no? Mientras que en otros tipos de código, como el QR, el microcódigo QR, pueden ser de 2. Significa que hay, digamos, código QR que son más pequeñas, son más tenues, ¿no? Son de 2 módulos de grosor, entonces significa que necesitan aplicaciones y lectores un poco más avanzados, ¿no? Que sean capaces de poder detectar este grosor. Entonces, bien, esta versión QR margen es la que permite, digamos, la nitidez o el grosor de la imagen resaltada para poder ser detectada fácilmente. Y después tenemos la línea de dimensión, ¿no? Es la que marcan el tamaño, ¿no? De los módulos que forman el código. ¿Ya? Digamos, estas de acá son las que van a indicar, ¿no?
digamos, cuál es el tamaño exactamente donde está la información. Y por último, vamos a tener la información variable, ¿no? Aquí están los datos y nivel de corrección de errores. Digamos, en esta parte se va a verificar el formato o versión del QR. ¿Por qué es importante? Porque la versión del QR es la que va a dar, digamos, qué tipo de información, ¿no? Y qué capacidad de almacenamiento tiene, ¿no? Entonces, esta parte del código QR, a la hora que se va a construir, ¿no? Nos va a decir qué cantidad, digamos, de información que queremos tener, ¿no? La versión del QR va a dar esa información, ¿no? Para poder, digamos, corregir los errores, ¿no? Y el nivel, digamos, de la capacidad de poder corregirlos, ¿no? Bien, entonces esas son las 5 partes. Ahora vamos a ver, digamos, la capacidad de almacenamiento, ¿no? Hemos dicho antes de que justamente que el dato de niveles de corrección de errores, ¿no? Es la que va a permitir justamente poder ver qué cantidad de información se puede implementar dentro de este código QR. Bien, la cantidad de datos que se puede almacenar un código QR depende de su versión, ¿no? Y esta es la que dice qué versión es justamente, ¿no? Su nivel de corrección de errores y su tipo de datos, de los cuales hay 4. Entonces, el almacenamiento depende de esta parte del código QR. ¿Qué tipo de información vamos a almacenar, ¿no? A este nivel, el alfanumérico, que puede almacenar hasta 4296 caracteres. Después tenemos el numérico, que puede almacenar hasta 7089 caracteres. Ahí está. Y tenemos el otro, que es el binario, que puede almacenar hasta 2953 bytes. Y por último tenemos el kanji, que puede almacenar hasta 1817 caracteres. Entonces, como vemos aquí, todo depende de qué tipo de información o dato vamos a almacenar, ¿no? El tipo de dato, alfanumérico, numérico, binario, el kanji, ¿no? Y acá también depende mucho de la matriz, el tamaño de la matriz, como hemos hablado antes. Significa que hay varios aspectos, pero digamos, este es uno de los más importantes. Por eso que esta parte es importante saber para poder construir nuestro QR de acuerdo a la cantidad de información y el tipo de dato que vamos a almacenar, vamos a construir, digamos, en este código QR. Bien, entonces, ¿cómo escanear un código QR? Bien, ya todos sabemos que necesitamos teléfonos inteligentes, smartphone, ¿no? Que tengan la capacidad de poder escanear códigos QR, ¿no? Dispositivos con cámara, ¿no? Si tú tienes un teléfono sin cámara, por supuesto que no vas a poder tú escanear un código QR. Entonces es por eso que los teléfonos inteligentes de ahora, en su mayoría todas tienen cámaras, entonces ese es uno de los elementos importantes. La segunda es la aplicación. Existen múltiples aplicaciones de QR en Internet, cientos de aplicaciones, ¿no? Entonces acá tenemos los dos componentes, el hardware, que es el teléfono, y el software, que es la aplicación que se necesita. Estas dos cosas van a interactuar, ¿no? Para poder permitir capturar a través de la imagen, ¿no? De la cámara, ¿no? O del lector o el escáner, puede capturar el código QR y la información. El procesador que se encuentra dentro y la aplicación van a permitir poder, digamos, ver la información, ¿no? Real, ¿no? De el código QR. Entonces bien, esta es la forma como se accede al contenido, ¿no? Digamos que nosotros podemos entender, ¿no? Es una imagen, es un texto, etcétera, etcétera. Bien, ahora, ¿cómo generamos un código QR? Bueno, los códigos QR se generan, ¿no? Hay múltiples páginas que te ofrecen los servicios, ¿no? Usted simplemente cómo generar un código QR y le van a aparecer un montón de páginas, ¿no? Que se encargan, digamos, de crear los códigos QR, ¿no? Pues textos, imágenes, etcétera, etcétera. Ya hemos visto ya qué cosas se puede hacer con los códigos QR. Bien, entonces, esta es la última parte, ¿no? Hemos podido entender y hacemos un resumen, hemos podido entender primeramente la introducción de dónde apareció, cuál es el origen del QR, por qué motivo, cómo se originó, mejor dicho. Después vamos a ver la segunda parte, entonces, que nos dice, digamos, qué es el código QR. Posteriormente vemos su estructura, sus partes y finalmente, digamos, vamos a ver cómo se escanea un código QR y por último, cómo se genera el código QR. Muy bien, eso es todo, jóvenes. Hemos podido describir, digamos, la importancia y cómo es la estructura, la forma y los conceptos del código QR. Muchas gracias.